El podcast de Cinéfagos. El juego de Harvey. Con Emilio Domènech y Pablo Guerrero. Buenas, Harviers, ¿cómo estáis? Estoy aquí mirando por la ventana, está lloviendo, me están llegando ahora mismo los restos del huracán Matthew. Lo que no me ha llegado es el huracán de Juan Antonio Bayona, la nueva película Monstruo viene a verme, del director español, que ya ha llegado a España y yo todavía no la he podido ver. Pero los que sí la han visto son mis dos compañeros. En primer lugar, Pablo Mloco. ¿Cómo estás, Pablo? Hola, buenas. El huracán Matthew no tiene nada que ver con la Macona Saints, ¿no? Que vivimos hace unos años. No, de hecho se está acabando, porque... Pues mira, como la carrera de Matthew también. Exacto, correcto. Si yo de hecho me refería a la carrera de Matthew. Bueno. Bueno, pero el caso es que tenemos a otra persona al otro lado del micro, y no es otro que nuestro compañero de Cinéfagos, Daniel Lorenzo. ¿Cómo estás, Dani? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Precisamente cuando se estrena Un monstruo viene a verme. O sea, Un monstruo viene a verme y Dani llega a Harvey. No sé si me estáis intentando decir algo. Hombre, después de haberte visto el pelado que te has metido en la cabeza... Yo no lo había hecho que coincidiera con eso, pero la verdad es que ha venido perfecto. Me encanta marcar estilo para Harvey. Me vuelve loco. Hombre, a mí me tranquiliza que es un pelado que te has hecho motu propio, porque temía que acabaras de salir de algún campo de concentración, también te digo. Es un homenaje a las pelucas que se pone Felicity Jones en Un monstruo viene a verme. Empezamos fuertecito, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Que hace calor ahora en Galicia o qué? Bueno, en Galicia no os miento si os digo que hoy venía caminando hacia aquí, porque yo grabo en la oficina el podcast, y eran 27 grados lo que había esta tarde de octubre en Vigo. Ostras, pues más que aquí, ¿eh? Sí, aquí tenéis que venir a grabar aquí, uno en Boston, otro en Málaga, no sé qué hacéis que no venís a Vigo. Oye, hablando de campos de concentración, ¿creéis que llegará el momento en el que Bayona dirigirá una película del Holocausto? Pues... Joder, la verdad es que me pegaría muchísimo que hubiera dirigido la adaptación del Niño de pijama de rayas, por ejemplo. Pues sí, pero... No sé, pero algo... No sé, a lo mejor los españoles que estuvieron en campos de concentración, ¿no? Alguna película así tirando un poquito más por el tema patrio, que seguramente sí, habrá historias interesantísimas de españoles que estuvieron en los campos de concentración y que muchos de ellos perecieron y otros muchos se salvaron, claro. Totalmente. Además, no dejaría de volver a emparentarle con Steven Spielberg, que es con quien le han emparentado desde el primer momento. Correcto. Pero bueno, no nos adelantemos, que es algo que queda para el resto del podcast, en el que vamos a repasar la carrera de un director que ya ha dado su salto a Hollywood, está preparando esa secuela de Jurassic World y que sabemos que tiene una definición muy particular por parte de algunos críticos estadounidenses. Le llaman tearjerker, que es algo que se utiliza mucho para definir a las películas que te sacan las lágrimas. Pero la pregunta es, ¿este tío que ahora nos saca las lágrimas con sus películas, dónde empezó? El 9 de mayo de 1975 nacen en Barcelona dos gemelos. Uno de ellos acabaría cruzando el charco para abordar Hollywood. Su nombre era Juan Antonio García Bayona. Bayona crece en el barrio de Trinitat Vella, o La Trini, uno de los barrios humildes de la ciudad condal, en el que los hermanos conviven desde pequeños con la droga y la cárcel que se encuentra a unas calles de su casa. Carlos y Juan empiezan a ver películas en un reproductor beta en el que lo primero que entró fue Las aventuras del rabino Jacobo. Una comedia franco-italiana protagonizada por el mítico actor galo Louis de Funès,
que al igual que los Bayona, era de padres andaluces. De ahí y de otras muchas películas más, a Bayona le pica el gusanillo y al acabar el instituto empieza la universidad estudiando cine en la Escola Superior de Cinema y Audiovisuals de Cataluña, o SCAC. En su primer año de carrera, Juan Antonio, o Jota, que es como le conocen sus amigos, viaja al Festival de Sitges un par de veces haciéndose pasar por periodista para poder entrar en los pases. Es allí donde conoce al director mexicano Guillermo del Toro, que andaba presentando su película de vampiros, Cronos, y que quedaría impresionado por las preguntas que le hiciera un renacuajo de 18 años llamado Juan Antonio Bayona. Desde entonces, Del Toro y Bayona mantuvieron el contacto, y Jota se aseguró de que el realizador mexicano estuviera al tanto de todos sus movimientos. Bayona termina la universidad y se especializa en la dirección de publicidad y de videoclips. Demuestra que sabe adaptarse a las voces de los demás y en apenas un año ya tiene un contrato con el grupo OBK. El cielo no entiende de este amor y no nos concederá el perdón. Ya no me importa qué dirán. Decía Bayona que recordaba haber ido a ver Pearl Harbor al cine y que lo primero que pensó al ver la película de Michael Bay era que aquello parecía un videoclip de Camela. La inspiración acabó convertida en el vídeo musical que acabó dirigiendo para ellos, Por siempre tú y yo. Años más adelante, Bayona acabaría firmando con multitud de grupos y artistas musicales: Nena da Conte, Ella baila sola, Rafael, Lolita, Rosario, Los Británicos King o Evia. En paralelo, Bayona también dedica tiempo a su carrera como director de cine y produce 2 cortometrajes: Mis vacaciones, en el 99, y El hombre esponja, en 2002. Con ambos se recorre los festivales de toda España, pero es en el año 2000 cuando se encuentra en un festival de cortos en Alcudia, Mallorca, con Sergio Gutiérrez Sánchez, que presentaba allí su cortometraje 73.37. Sánchez había estudiado cine en Nueva York y trabajado en algunas películas en Estados Unidos, pero en cuanto hizo migas con Bayona, le enseñó un guión con el que llevaba luchando desde hacía casi 5 años por si le interesaba. A Bayona, que le había gustado mucho el corto de Sánchez, también le entusiasmó el guión y dijo que adelante. Ese fue el origen de la película que hoy conocemos como El orfanato. Bayona, que había conseguido muchos de sus contratos publicitarios a través de la productora barcelonesa Rodar, les enseña el guión del orfanato a sus fundadores, Joaquín Padró y Marta Argarona. Padró y Targarona apenas habían producido 4 películas antes del orfanato, pero con la película de Bayona vieron un tesoro y no perdieron ni un segundo para intentar sacarla adelante. Para 2003, desde Rodar, ya fijan un presupuesto de entre 2 y 2,5 millones de euros. De ahí, Sergio Sánchez se llevaría 30.000 euros por el guión y 6.000 euros por el making of, mientras que Bayona se llevaría algo más del doble. Lo que no consiguió Bayona fue que Padró y Targarona accedieran a que él se llevara un porcentaje de los resultados de la película en taquilla. Ay, pillín. Dinero en mano, Sánchez se aísla en Asturias y se pone a trabajar en el guión y reescribe El orfanato para tener el libreto listo para el rodaje. Según contaba en entrevistas el propio Bayona, el presupuesto era tan bajo que necesitaron planificar toda la película en storyboards para ahorrar al máximo el presupuesto y planificar escenas con los actores hasta 3 meses de antelación al comienzo del rodaje. Para ello contrata a casi todos sus habituales técnicos con los que había trabajado en sus producciones musicales y publicitarias. Para la protagonista, Bayona tenía siempre arriba a la actriz Belén Rueda, que apenas había trabajado en el cine con Alejandro Amenábar en Mar Adentro, pero que sobre todo era conocida por su trabajo en televisión. Targarona contaba en una entrevista que Rueda era la opción de todo el equipo, porque además era una mujer también tocada y herida por el dolor en su vida personal. Concretamente, la muerte de una hija de corta edad por problemas de corazón. Del Toro, que estaba encantado con la forma que estaba tomando la carrera de Bayona, le había prometido al español que si alguna vez se encontraba en una posición relevante, le ayudaría como pudiera en su futuro.
Ese momento llega casi al mismo tiempo en el que las cámaras del orfanato empiezan a rodar en Asturias. Es mayo de 2006 y Guillermo del Toro está en Cannes presentando la película que le catapultará a la fama mundial, El laberinto del fauno. Bayona y Sánchez quedan muy impresionados con El laberinto del fauno, porque el film comparte la idea de enlazar los mundos fantástico y real en pantalla. Decía el propio Bayona que mientras Del Toro usó Alicia en el País de las Maravillas como referencia, Sánchez y él tomaron Peter Pan como principal influencia. En concreto, Bayona tenía como imagen a Wendy esperando a que sus niños regresaran a casa. De ahí que uno de los primeros nombres de la película fuera El niño perdido. Con la ayuda de Del Toro como productor ejecutivo del film, Bayona consigue llamar la atención de Álvaro Agustín, directivo de Telecinco Cinema, y el orfanato dobla su presupuesto justo antes del rodaje. Con la película en postproducción, Del Toro ayuda a Bayona con conexiones internacionales y la película acaba ganándose un hueco en el Festival de Cannes del año siguiente con una proyección especial. Allí, el film se convierte en uno de los fenómenos del festival. Toda la prensa habla de ella y se genera un boca-oreja enorme tras la ovación de 10 minutos que tiene la película en su primera exhibición. Los productores consiguen vender el orfanato a muchísimos mercados internacionales, incluyendo Estados Unidos, cuya distribución correrá a cargo de uno de los estudios independientes de Warner Bros. Y New Line, Picture House. Incluso antes de su estreno, New Line Cinema se propone hacer un remake de la película que hasta ahora todavía no ha conseguido llegar a buen puerto. Llegado septiembre, el orfanato se recorre todos los festivales importantes, Toronto primero y Sitges, el Fantastic Fest y Nueva York en el mes de octubre. En ese mismo mes, la Academia de Cine Española anuncia que la película representará al país en los Oscar. Llegado el estreno, el orfanato recauda 23 millones de euros solo en España, convirtiéndose en una de las películas nacionales más taquilleras de la historia del país. En el resto del mundo, el debut de Bayona recoge más de 50 millones de dólares, incluyendo 20 que llegaron desde México, el país natal de una de las personas más importantes en llevar a cabo todo este embrollo, Guillermo del Toro. El orfanato cierra su recorrido con la victoria de Bayona del premio Goya al mejor director novel. Era el principio de su gran aventura. Desde el estreno del Orfanato ya han pasado casi 10 años y lo cierto es que entre Moloco y yo no vamos a decir que la hemos olvidado completamente, pero es verdad que tampoco la recordamos lo suficiente como para hacer un análisis muy concreto de la película. Quien sí la ha visto hace poco, o al menos una parte, es Dani. Dani, ¿cómo fue tu experiencia viendo la película de nuevo esta semana? Pues a mí El Orfanato me gustó mucho cuando la vi en cines y ahora me propuse revisarla para este podcast y empecé a verla y la verdad es que muy bien, se me ha caído un poquitito, quizá no sea tan buena como la recordaba, pero lo cierto es que el último tercio de la película, el último acto, lo dormí. Como padre primerizo que soy, la verdad es que duermes regular por la noche y cuando te pones a ver la película, pues bueno, te acaba venciendo el sueño. Pero los dos primeros tercios de la película funcionan bastante bien. No tan bien, repito, como me habían parecido en su momento, pero sí que es un debut donde puedes ver a un tipo que dices es un narrador, es un tipo que sabe contar bien las historias. Sí. A mí lo que más me acuerdo de la película del Orfanato es que técnicamente el acercamiento es tan diferente a cualquier otra cosa que se había hecho en España.
igual podías compartir no, pero sí que podías ver la excelencia técnica de algún director, pues como podría ser el mismo Juan Carlos Fresnadillo, que por aquella época dirigió 28 semanas después y tenía ese nervio de una película de zombies. Sin embargo, esta tenía una elegancia que yo recuerdo sobre todo la cantidad de travelings y el scope con el que está rodada. No sé, bueno, el presupuesto ya hemos dicho que al final se dobló, ¿no? Y rondó los 5 millones de euros, que en España para un director novel es la leche. Yo, de hecho, en torno a esos presupuestos, no sé si algo parecido se puede comparar con la Eva de Quique Maillo, que me parece que seguro que estaría por un nivel similar. Pero el caso es que me sorprendió sobre todo porque técnicamente me parecía que la película estaba muy, muy pulida y lucía espectacular. Quizá el referente más obvio fuera Los Otros, de Amenábar, en cuanto a pues temática y ambientación. Pero claro, hay que recordar que parte del equipo técnico de Los Otros era un equipo técnico extranjero y que estaba Tom Cruise en la producción y bueno, que era un proyecto de otra escala, desde luego. Ahora que mencionas Los Otros, recuerdo la importancia de la figura de Tom Cruise, que por cierto, no sé si recordáis que le pilló justo en su separación con Nicole Kidman y que muchos decían, bueno, pero se va a retirar de la producción de Los Otros. Pero en este caso, en el caso del Orfanato, la importancia del productor en este caso reside en Del Toro, que de hecho quiero rescatar una declaración del propio Bayona en una entrevista al País, que hablaba sobre su relación con Del Toro y decía, excelente, dice, él es un tipo del que no te separarías nunca, yo lo digo siempre, es muy especial, es como Ete o Gandhi, pero en gordo. O sea, me parece bueno, demuestra una confianza y una amistad que hay ahí. Sí, totalmente. No, pero es que si lo piensas, tío, que es un chaval con 18 años que conoce a Del Toro haciéndose pasar por periodista, no sé, tampoco he leído muy concretamente, porque he leído varias veces que él lo comenta, que lo conoció en Sitges y demás, pero no sé cómo funcionó lo de hacerle la entrevista, si es simplemente que se lo encontró por algún pase y le hizo preguntas, o que de verdad se hizo pasar por periodista y le hizo una entrevista más larga. Pero que es increíble que pasara de ese momento, ¿no? Y que durante todos esos años que mantuvieran la comunicación y que al final, tío, se haga productor ejecutivo. Que esto hay que establecer la diferencia, ¿eh? Productor no es como Targarona o como el otro productor de Rodar o los de Telecinco Cinema. No es un productor que interviene en el día a día del rodaje. Es un productor ejecutivo que está desde fuera y que ayuda pues a buscar la financiación, a meter la película en festivales, que es precisamente lo que Guillermo del Toro hizo de forma excelente, porque la película se coló en Cannes, consiguió la producción de Telecinco Cinema que había financiado El laberinto del fauno, así que vemos que aquí consiguieron 5 millones casi de la nada para un director que empezaba por entonces y que su único bagaje eran videoclips de OBK y 2 cortos. No, en este caso está claro que hay que alabar el ojo clínico de Del Toro, que dice que le sorprendió las ideas que tenía el chico de 18 años. Una cosa o no, te puede gustar más o menos el cine de Bayona, pero la verdad es que es súper interesante, súper escrito todo junto, enanísimo. Es muy interesante escuchar las entrevistas a Bayona. Ahora lo estamos viendo en diferentes medios, con Buenafuente hace poco, además una entrevista fantástica en la que le sorprendieron con la presencia de Chicho Ibáñez Serrador, que fue súper emocionante. Y es un tipo que no deja indiferente, que sabe, que controla el medio, que controla la industria, que es muy importante, porque hay veces que cuando, vemos entrevistas de directores y tú ves que, que tiene sus ideas de aquí, no sé qué, pongo la cámara aquí, pero Bayona es algo más. Bayona yo creo que en ese sentido es diferente a muchos directores, o sea, tiene un conocimiento de la industria y las cosas clarísimas, te puede hablar de leyes, de cómo el gobierno debería ayudar a impulsar la cultura, el cine. Es un tipo que tiene las cosas muy claras y que no solo es un tipo que tiene buen ojo para colocar la cámara, sino que domina muy bien la industria. O sea que reconozco, te iba a decir una cosa, Nanísimo, no sé si lo diremos a lo largo del podcast, ¿se ha metido ya como productor Bayona? Tiene esa faceta de productor, no de sus propias películas, sino te estoy diciendo, por comparar, que lo haremos a lo largo del podcast varias veces, con Spielberg. Spielberg, además de su faceta como director, tiene su faceta como productor, que está detrás de muchísimas películas míticas de los 80, por ejemplo. Entonces, no sé si esa faceta la tiene ya Bayona, pero no me sorprendería que llegara el momento en el que también hiciera eso. No, ya ha llegado, es algo que comentaremos quizá, iba a dejarlo para el final, pero es verdad que viene a colación ahora porque Sergio Sánchez
es una persona también muy importante y clave en esta película, en El orfanato, porque al fin y al cabo no solo él fue la persona que le llevó el guión, Sergio Sánchez quería dirigir esta peli, pero se la rechazaron en todos los sitios a los que fue a ofrecerla. Al final consiguió que fuera a través de Bayona, probablemente porque la figura de Guillermo del Toro estaba detrás de Bayona y no de Sánchez, y al final consiguieron la financiación con la dirección de él. No sé si es porque Bayona creía que le debía un favor de vuelta, pero el caso es que Sergio Sánchez va a hacer su debut en el largometraje con una película que se llama Marrowbone, que es un thriller, y ahí va a ser el debut de Bayona en la producción. Y por cierto, un reparto que además cuenta con Anya Taylor-Joy, que es la protagonista de Witch, la película fenómeno de terror de este año que lo petó en Sundance y en taquilla ha funcionado muy bien. Así que eso es lo que tiene en el horizonte y vamos, que seguro que su faceta como productor es algo que se va a explotar. Pero lo que dices de la industria es totalmente cierto, porque hay una entrevista en El País que le preguntan por Belén Rueda y por qué la eligió a ella, y él decía: quería actores que no estuvieran muy vistos en la gran pantalla. No sé muy bien por qué. Me seducía un reparto algo más nuevo, pero para esta película de terror. Belén Rueda es una actriz que combina ambas cosas. Ha sido poco vista en el cine, pero es un nombre importante de cara a la promoción. Es decir, que ya por entonces tenía en cuenta, sabía que le podía salir algo más barato, sí, pero que de cara a la promoción, Belén Rueda era una persona que perfectamente te podía vender la peli, porque es que Belén Rueda... Es una estrella de la televisión. Exacto, es una estrella de la tele. O sea, desde Los Serrano o lo que quieras, o pero periodistas es una persona que conoce antes. Todo el mundo en España. Sí, no, es que Belén Rueda al final, una generación entera o incluso dos ha crecido con ella, porque en los 90 estaba en Periodistas, luego en Los Serrano, además series muy icónicas, y por supuesto el anuncio de Puleva tirándose de arriba del barco. O sea que al final es un nombre, es una estrella televisiva, igual que pasa en Estados Unidos, que están las estrellas de cine y las estrellas de televisión, aunque es verdad que cada vez se están mezclando más. Pero bueno, por ejemplo, Juliana Margulis, que no es nadie, entre comillas, en el cine, pero es una estrella absoluta de la televisión. Pues entonces Belén Rueda viene a ocupar ese espacio. Bien es cierto que a partir de aquí, a partir de Mar Adentro, ha enlazado varios proyectos y bueno, ya ha tenido cada vez más presencia en el cine. Pero es lo que dices. Dime, Dani. Que fue de hecho una decisión en la que ganó todo el mundo, porque el amigo Bayona consiguió una promoción y una distribución, y al final Belén Rueda ha podido generar casi una marca de estilo de thrillers televisivos, thrillers con producción televisiva, como El cuerpo o Los ojos de Julia. Los ojos de Julia. Claro. Odio El cuerpo con todas mis fuerzas, ¿eh? Me parece una película tan tramposa, tío. A mí El cuerpo no me gusta nada. Pero Los ojos de Julia es una película que considero que está muy infravalorada. A mí Los ojos de Julia es una película que me parece muy divertida. Sí, de hecho a mí Los ojos de Julia me parece que está muy muy conseguida. Y que guarda algunas similitudes con No respires, que es esta peli que salió hace poco de Fede Álvarez. Más que nada por la premisa, porque es verdad que en temas de tensión y eso creo que se alejan bastante y de lo que están conseguidas la una y la otra. Pero bueno, que sí, que Los ojos de Julia, al menos en comparación con El cuerpo, mucho mejor. Y bueno, ya cuando se estrenó el orfanato, la verdad es que las reacciones se polarizaron, ¿no? El público y parte de la crítica aquí en España adoró la película, hizo muchísimo dinero y fue la película de ese otoño, la película de la que hablaba todo el mundo. Pero sí que yo ya empecé a detectar por aquel entonces que se le cogió cierto pelete al amigo Bayona. Se le tildaba de manipulador, se le tildaba de efectista. Yo me acuerdo de esa fiesta que se celebra en el orfanato cuando... Perdón, ¿se pueden hacer spoilers ya del orfanato o no? ¿O cómo va el tema? Sí, claro que sí. Vale, pues la fiesta previa a la desaparición del niño, que es el leitmotiv de la trama, que pues se recreaba pues en ciertos niños que tenían síndrome de Down, más algunas máscaras que llevaban los invitados, como muy creepy, lo convertía todo, y aquello había funcionado muy bien, pero sí que hubo ciertos sectores de la crítica y del público que empezó a decir: ojo con este tipo que es un manipulador, ojo con este tipo que nos la está intentando meter doblada. Bueno, al final el cine también consiste en eso. Pues sí, y esos críticos de los que habla, yo creo que se cargaron de razones, para ellos, claro, con la siguiente película de Bayona, porque si
criticaron negativamente que Bayona era un manipulador, que era muy efectista. Con su primera película, con El Orfanato, pues lo que vino con Lo Imposibles, esto ya es historia de la crítica cinematográfica. Así que vamos con la peli. Es imposible nuestro amor, porque entregué mi corazón a la mujer que quiero yo. Escúchame, compréndelo, es imposible. Apenas un año después del éxito del Orfanato, Bayona ya es tanteado por varios estudios de Hollywood y Universal Pictures le convence para rodar el thriller Hater. Soy una hater, 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 hater. No me miro al espejo y es por eso que me meto con la gente. Hater, hater, hater. Y proyecto mis defectos en el resto porque soy una hater, hater. La película iba a ser dirigida por Guillermo del Toro, pero el mexicano tenía que irse a rodar El Hobbit a Nueva Zelanda y le deja el testigo a su protegido. Evidentemente, aquella película no llega a ninguna parte. Bueno, y El Hobbit, al menos con Del Toro a la cabeza, tampoco. En marzo del año siguiente, ejecutivos de Summit Entertainment empiezan a extender el rumor de que Juan Antonio Bayona será el director de la tercera parte de Crepúsculo, Eclipse, pero el acuerdo no fructifica. Decía Bayona en una entrevista en Hot Down: es que no quería ser el típico director europeo haciendo una película de terror que se va a Estados Unidos a firmar una secuela o un remake. Lo que a mí me interesaba como director no era rodar la secuela de Crepúsculo o el remake de Pesadilla en Elm Street. En mayo de 2009, la revista Variety confirma que Bayona dirigirá una nueva película escrita por Sergio García Sánchez. El film, todavía por entonces sin título, estaría producido por Telecinco Cinema, Apaches Entertainment y Spongeman, la productora de Bayona que heredaba el título en inglés de su segundo cortometraje. Belén Atienza, de Apaches Entertainment y que se embarcaría en el primero de varios proyectos cinematográficos con Bayona, dijo entonces que se trataba de una historia poderosa, basada en hechos reales y con enormes retos técnicos. Un año después, la película consigue la luz verde con un reparto internacional de primer calibre y un buen nombre: Lo Imposible. Naomi Watts y Ewan McGregor protagonizarán la película, basada en la historia real de María Belón, que junto a su marido Enrique y a sus 3 hijos, Lucas, Tomás y Simón, sobrevivió al tsunami de Tailandia de 2004 mientras estaban de vacaciones. El relato de Belón llega a los oídos de Atienza a través de una entrevista que la superviviente hizo por aquel entonces en la radio, y es ella quien le habla de la historia a Bayona. Juan Antonio Bayona afirmó: la impresión que me causó el relato supuso para mí un revés. Había algo en esa historia, una emoción que me desarmaba antes incluso de llegar a articularla con palabras. La película consigue distribución en Estados Unidos incluso antes de que comience el rodaje a través de Summit Entertainment, los que precisamente habían tanteado al director español para dirigir Eclipse. Aún así, la producción corre a cargo enteramente de un equipo español, tanto en el apartado técnico como en la financiación, en la que Telecinco Cinema y Apaches Entertainment se dejan 30 millones de euros. El rodaje comenzó el mes de agosto en Alicante, para después trasladarse a Tailandia en octubre. Fueron 25 semanas de rodaje, con espectaculares efectos especiales, en el que participaron más de 8.000 extras. Para el equipo, las grabaciones fueron realmente duras, ya que debían de incluir la utilización de 2 sets de rodaje, uno situado en la Ciudad de la Luz, en Aguamarga, Alicante, y otro en Estados Unidos, además de las escenas rodadas en Tailandia, con lo que también tenían que poner de acuerdo la luz del sol. La postproducción del film se alarga hasta 2012, cuando Summit Entertainment empieza a moverla en Cannes con la idea de venderla a más países. La película llega ya completada al Festival de Cine Internacional de Toronto, donde se proyecta por primera vez. La respuesta del público es una ovación de casi 10 minutos. Semanas más adelante, Lo Imposible también recibe una respuesta cálida por parte del público y la crítica en el Festival de San Sebastián, donde incluso varias personas son atendidas por la brutalidad explícita de algunas escenas. La película se estrena en España a primeros de octubre y en apenas mes y medio se convierte en la película española más taquillera de la historia del país. Lo Imposible recauda más de 42 millones de euros, supera los logros de Titanic
y solo se queda a las puertas de pasar las astronómicas cifras que hiciera Avatar en 2009. Al final de su recorrido, Lo Imposible acaba rascando más de 180 millones de dólares en todo el mundo e incluso Naomi Watts logra una nominación a los Oscar por su interpretación. Hasta el propio Spielberg le admite a Bayona que la película le ha encantado. No es casualidad, pues a Bayona le han comparado una y otra vez con el Rey Midas de Hollywood, que además tendrá trabajo para Jota no demasiado lejos en el tiempo. El legado de Lo Imposible lo cierra Bayona con su premio a la mejor dirección en los premios Goya de 2013. Pues a mí, sinceramente, Lo Imposible me encanta. No sé qué tal vosotros, yo la vi en el Festival de San Sebastián y con la escena del hospital me pegué una llorera increíble. ¿Qué os pareció a vosotros Lo Imposible? ¿Sí o no? Sí con la boca pequeña. Yo opino lo mismo. A mí es una película que me parece irreprochable en muchísimos sentidos, pero a mí no me termina de emocionar tanto como a ti, Emilio. No, yo lo entiendo también, ¿eh? Pero es que a veces, a mí las historias que siempre tienen que ver con madres me encantan. Entonces siempre me emociona mucho. Ya por eso Mami es de mis películas favoritas, la de Xavier Dolan. Así que cuando se tocan esos temas me tienen ganado. Lo que creo que va a dejar bastante claro que Un monstruo viene a verme me va a encantar, que es la única película, el único de vosotros que no la he visto. Pero en fin, lo que me parece más interesante de todo este lío es que al final llegan a contar con un reparto internacional, porque por supuesto les va a venir mucho mejor para vender la película a expuertas. Pero me parece muy interesante, ¿no? Porque al final Bayona cuenta con todo un equipo técnico español, también tiene toda la financiación que le llega de Telecinco y de Apaches, que son 30 millonazos de euros, y sin embargo tienes todo el reparto americanizado o británico, porque Naomi Watts, que es australiana o australiana, americana. Sí. Es Ella australiana, ¿no? Australiana. Tom Holland Ewan es McGregor británico, es escocés. Escocés. No sé si Tom Holland es británico también. Sí. Pero que es curioso, ¿no? Que al final se ve que Bayona tiene muy claro cómo funciona la industria. También imagino por ayuda de Belén Atienza, que es una productora que ahora está trabajando con él incluso en Jurassic World. Pero vamos, que ya se veía desde este momento que Bayona iba a saltar los cielos. Hostia, qué podemita te ha sonado, ¿eh? Hombre, y también lo importante de Lo Imposible es que se le dio un poquito de uso a la Ciudad de la Luz, ¿no? Que no está mal. Oye, ya te digo, macho. No, y lo del tanque de agua es impresionante. No, seguro que muchos oyentes que están escuchando hoy Harvey han visto los vídeos del rodaje, pero es que aquel tanque de agua en el que se hicieron las escenas del tsunami son impresionantes. Bueno, de hecho, que hay una película de Clint Eastwood 2 años anterior que se llama Más allá de la vida, que también recreaba el tsunami, y sin desmerecer la película de Eastwood, que a mí personalmente me gusta mucho, a pesar de que muchos lo consideran un Eastwood menor, no hay color a la hora de realización con respecto a un tsunami y otro. Sí, cierto. Y mira que la escena... esa escena del principio de la peli de Eastwood también está muy bien conseguida. Lo que pasa que era casi un mero prólogo, eran 5 o 10 minutos, no era más. La película de Bayona es que es todo un tramo entero y no solo es el tsunami en sí, sino ya las consecuencias del tsunami, que es la historia de Naomi Watts con Tom Holland, cómo se quedan atrapados. Al final el tsunami en sí como tal creo que la duración de ambas películas es similar. Lo que pasa es que, claro, Eastwood corta antes. Pero sí, está claro que al final Lo Imposible es un prodigio técnico y que es una constante que se repite continuamente en la filmografía de Bayona. Prodigio técnico, un portento audiovisual y bueno, y como decíamos, pues quizás en la segunda parte que se vuelve más sentimental,
que no quiere decir que sea malo. Es decir, incluso yo, por ejemplo, yo me emocioné con ese último tramo, pero bueno, pero tampoco... no sé qué opinión tenéis vosotros, pero emocionar o sea, que te emocione no significa que te haya encantado la película. O sea, a mí hay veces que totalmente. yo suelto una lagrimita con una película y digo, vaya truño, me acabo de comer, pero la lagrimita me la han quitado. O sea que... Joder, a mí yo recuerdo con la película de Stephen Daldry, con Tan fuerte, tan cerca, la película del chaval que se recorre Nueva York buscando información sobre su padre y demás por la llave esta que encuentra, y aquello me puse a llorar como un tonto, pero estaba clarísimo que era una peli muy efectista, y precisamente lo de efectista es algo que se le volvió a criticar, esta vez con mucha más dureza, a Juan Antonio Bayona por esta película. Antes hablabais de las escenas de los chavales con síndrome de Down y todo esto. En este caso me parece que es algo más relacionado a algo que pasa mucho al principio, que es lo crudas que son algunas de las escenas, sobre todo de los planos de Naomi Watts. Hay un momento que me parece que se toca la pierna y se ve la herida que se ha hecho, que es que te remueve por dentro. A mí una cosa que me parece muy simpática de esta película es que pudiera parecer que un tipo que empezó haciendo cine de género como El orfanato se pasa al melodrama o al cine de catástrofes, como que se acomplejara un poquito del haber hecho cine de género, pero nada más lejos de la realidad, porque la primera mitad de Lo imposible, que es la que nos gusta a Moloco y a mí, no deja de ser un survival de toda la vida, solo que bueno, el asesino o el psicópata es un tsunami, un fenómeno natural. Pero la primera horita de película, antes de que se entregue en manos del melodrama o del drama familiar, es un survival de género y es ejemplar. No, y por otra parte que Naomi Watts es ahí el corazón de la película y claro, tiene la desgracia su personaje de que desaparece a la mitad. Totalmente. Pero bueno, con todo su le valió... Su personaje y el de Marta Etura. Sí. De Marta Etura, que también desaparece cierto. Durante toda la película. Pero al final esto solo hace poner más en valor lo espectacular de su interpretación, porque aun apareciendo solo la primera mitad de la película, porque la segunda mitad básicamente está en el hospital, en la camilla, y la vemos muy poquito, pero le valió la nominación al Oscar. O sea... esto te da una idea de lo impactante que fue su interpretación. Nominación al Oscar que, sin ir más lejos, Le Virla, a la que parecía favorita para tener esa quinta nominación, que era la amiga Marion Cotillard por De óxido y hueso, que también pues era una interpretación muy efectiva, muy efectista incluso, y Naomi Watts a una actriz que ya tenía un Oscar por aquel entonces le acaba robando la cartera en el último momento. ¿Y qué os parece a vosotros que aquello que decían por aquel entonces de que Lo imposible era el anuncio más caro de toda la historia del cine por Zurich Seguros? Que no sé si vieron Náufrago con Federal Express, por ejemplo. Con FedEx. No, pero a mí me parecía... O sea, me parece genial la anécdota del final, que es que... Bueno, no sé si Zurich llegó a pagar dinero, porque estas cosas no sé si se hacen públicas. Pero cuando el momento en el que llega el tipo este trajeado y que les dice soy de Zurich y tenemos el avión preparado, y los llevan de vuelta con ese pedazo de avión privado, me parece... Vamos... Y que al final el espectador suspira aliviado porque los turistas se van de Tailandia y que le den por culo a los tailandeses que se han quedado allí con el tsunami. Ahí os quedáis, pobres, ahí os quedáis con la pobreza. Que termina bien porque la actriz rubia y guapa se va con su familia WASP a otro lado. Y bueno, los tailandeses, pues bueno, que sufran, que están para eso, ¿sabes? Claro, sí. Al final es la supervivencia del hombre blanco, en este caso la mujer también. Pero bueno. Ahora que dices rubia, ¿qué decisión, por qué le cambiaron el color de pelo a María Belón? Porque eso también fue muy criticado, lo recuerdo, ¿eh? ¿Por qué una familia española con un físico totalmente español? ¿Por qué la mujer la volvieron rubitas? Los padres los niños eran más rubitos, ¿por qué? Bueno, pero se suponía que al final ellos eran británicos. Sí, yo recuerdo la película que Ewan McGregor no escondía su acento en absoluto. O sea, que la historia podía estar basada en España, o sea, en una historia española, pero lo que son los personajes de ficción de la peli eran británicos. Y sería por eso, ¿no? Yo también te digo una cosa, yo el día que rueden una película sobre mí estaré encantado con que lo haga Brad Pitt, a pesar de que no se parezca en nada a mí, porque la gente cuando piense en mí pensará en un buen horro y no en este tío pelado que tenéis al otro lado del micro. Joder. Brad Pitt, ¿por qué Brad Pitt? ¿Tiene similitudes? ¿Coqueteas con la María o qué? No. A ver, nunca sabremos el porqué, me parece. Exacto, sí. Por mi agraciado físico.
Oye, antes de pasar al siguiente bloque y ya abordar el tema de Un monstruo viene a verme, una cosa que he leído muy interesante viendo todos los guiones, porque decía Bayona que le llegaron multitud de guiones y que la mayoría no lo sabremos nunca cuáles le llegaron, pero decía que le llegó el guión de The Imitation Game y decía que no sabía hacia dónde iba el guión, que sobre todo no iba por donde él quería, y me parece perfecto porque valida mi argumento en contra de esa puñetera película que me da mucho asco, porque es un acercamiento pésimo a una historia brutal que era la de Alan Turing. Hombre, es que Así Bayona, es que The Imitation Game dirigido por Bayona, vamos, es que veríamos en un primer plano cómo le destruyen la bolsa escrotal a Alan Turing, lo capan y al final se suicida comiendo la manzana envenenada. Vamos. Sí, pues sí, la verdad es que sí. Alan Turing con la bolsa creepy en la cabeza del niño del orfanato, corriendo por los pasillos del MI6. Totalmente. Y un detalle más de esta época, que es que el 25 de octubre de 2010 se anunció que Bayona iba a formar parte de iba a ser representado por la agencia CAA, Creative Artist Agency, que es una de las, por no decir la agencia más importante de actores y directores en Hollywood, y me parece que este es el paso importante para dar el salto definitivo a Hollywood, que lo da quizá no con Un monstruo a verme, pero sí con la película que viene después, que es Jurassic World. Así que vamos a ello. En junio de 2013, Bayona firma para dirigir los 2 primeros episodios de Penny Dreadful, el nuevo drama de monstruos que emitiría la cadena Showtime. Decía Bayona: a nivel dramático, las series son un formato distinto, pero si miras Penny Dreadful, por ejemplo, conseguimos colar 6 minutos en el primer capítulo en los que no se dice ni una palabra. Imagínate, 6 minutos sin hablar en la televisión moderna. Para mí, eso es cine puro. Además, desde el éxito de Lo Imposible, Bayona se muestra mucho más contundente con el estado del cine español, vapuleado por los recortes de la crisis y del gobierno conservador en el país. En diciembre de ese mismo año, Bayona firma con Paramount y Skydance Productions para dirigir World War Z 2, la secuela de la adaptación de la novela de Max Brooks, que había recaudado $540 millones en todo el mundo. Sin embargo, World War Z 2 no sería el proyecto más inmediato de Bayona, pues el 5 de marzo de 2014, Focus Features anunciaba su compromiso de invertir $20 millones en promoción y distribución para el lanzamiento de la película Un monstruo viene a verme, al tiempo que se oficializaba el fichaje del español como director. Peter Schlesel, CEO de Focus Features, alaba entonces las habilidades narrativas de Bayona, así como su genuino poder audiovisual. La novela de Un monstruo viene a verme la concibe la escritora británica Siobhan Dowd durante su propia enfermedad terminal, un cáncer de pecho. La editora Denise Johnston Bart de Walker Books no quería que se perdiera la idea y, tras morir Dowd en 2007, llama a Patrick Ness, con quien ya había trabajado antes, para que termine la novela. Cuando se publica, Sergio Sánchez le habla a Bayona de aquella novela, que además es el primer libro en ganar al unísono 2 de los premios más prestigiosos del Reino Unido, la medalla Carnegie al mérito literario y la medalla Kate Greenaway al mérito artístico por sus ilustraciones. Pero Bayona no se interesa demasiado. Sin embargo, tiempo después le llega el guión escrito por el mismo Ness y Bayona se lanza al proyecto. El guión de Ness había estado además en el año 2013 en la Blacklist. Esto es, la lista de guiones no producidos que confecciona una asociación a través de entrevistas a más de 1000 profesionales de la industria de Hollywood, compartiendo páginas con películas como Spotlight o American Sniper. La película vuelve a contar con financiación española y la producción de Belén Atienza, de Apaches Entertainment, en asociación con la Trini, la renombrada compañía de producción de Bayona en honor a su barrio. Aunque para entonces no había reparto, la entrada de Focus Features supone el espaldarazo definitivo para la película, que en los meses sucesivos anuncia la contratación de Felicity Jones, Liam Neeson, Sigourney Weaver y Lewis McDowell como protagonistas del film.
El rodaje empieza ese mismo otoño con gran parte del equipo técnico habitual de Bayona, un presupuesto de en torno a los 25 millones de euros y en localizaciones de España e Inglaterra. Unos meses más adelante, en enero de 2016, se anuncia que Bayona abandona World War Z 2 por problemas de agenda, o tal y como afirmaron en Paramount, por acuerdos preexistentes para rodar otras películas. 3 meses después, el 18 de abril de 2016, se hace público un rumor que llevaba circulando durante cierto tiempo por los mentideros de Hollywood. Bayona era contratado para dirigir Jurassic World 2. Colin Trevorrow anuncia que está orgulloso de colaborar con uno de sus directores favoritos en su próxima aventura jurásica. Apenas 5 minutos después, Frank Marshall, a través de Twitter, le da la bienvenida al equipo. Con toda la gran aventura de Bayona ya en marcha, Un monstruo viene a verme ha llegado este fin de semana a los cines españoles. Lo siguiente para Jota ya sí es definitivo. Le toca cruzar el charco. Pues ya ha llegado Un monstruo viene a verme, la tercera película de Juan Antonio Bayona a los cines españoles, y yo no la he podido ver porque aquí en Estados Unidos no se estrena hasta enero, pero Dani y Pablo sí que la han visto, han hecho los deberes, los pocos deberes que tenían que hacer para este podcast. ¿Y qué os ha parecido, chavales? Empieza tú, Dani, te cedo el testigo, por favor. Pues yo he tenido la oportunidad de verla este fin de semana en el cine y la verdad es que ha sido un bien con matices, pero desde luego bien. Quiero decir, es una película muy emocional. Del mismo modo que es muy bonito ir a ver una comedia al cine y reír en compañía de desconocidos, también es muy bonito ir al cine a ver una película y emocionarse en compañía de desconocidos y moquear todos y que te toque la fibra una película acompañado de gente a la que no conoces de nada. Y Un monstruo viene a verme, pues lo consigue. Es cine emocional, probablemente la acusen de pornografía emocional, como ya he escuchado por ahí. Bueno, pues puede ser pornografía emocional, porque desde luego no es nada sutil, pero desde luego es pornografía bien hecha. A mí, personalmente, me parece bastante mucho más sutil que Lo imposible. Creo que está mucho más comedido aquí Bayona en pornografiar la emoción, como decías. Creo que la emoción al final se debe a que toca un tema muy sensible y que quizás yo creo que nos puede tocar a todos de una manera más cercana que, por ejemplo, el tsunami de Lo imposible, que el tsunami de Lo imposible al final es una catástrofe, pero creo que es más difícil que nos toque que una persona, un pariente, un familiar, un amigo que tenga cáncer, que eso es, por desgracia hoy, yo no creo que no haya nadie que no tenga un conocido, un amigo, un familiar que haya pasado por esta enfermedad. Entonces, al final es un tema que yo creo que es más fácil emocionarse, además es la historia de un niño y la enfermedad de su madre, pero creo que me parece mucho más sutil porque, por ejemplo, la música, el manejo que hace de la música en Bayona, creo que la música aquí acompaña a la historia y no subraya tanto como le pasaba en Lo imposible, que era a veces que es que la historia no te dejaba, la música no te dejaba escuchar casi los diálogos, casi prestar atención. Era una música totalmente invasiva que te decía, te martillaba en la cabeza, llora, 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 llora. Creo que aquí la música es mucho más sutil, acompaña la historia. Creo que se moquea menos que en Lo imposible, que tiene 3-4 momentos de llorar, pero que son momentos puntuales que
bueno, que es no imposible llorar o emocionarte, creo, con un tema tan sensible como este, y porque al final la película va a ser como al final habla de la pérdida de un niño que bueno, que su madre se está muriendo, y él tiene que afrontar esta situación. Entonces es un tema que se me antoja bastante difícil no emocionarte o que no te toque la fibra. Y creo que aquí Bayona está mucho más comedido. Sigue siendo espectacular visualmente, eso es una constante en el cine de Bayona. Y lo que sí creo yo que es su película quizás en su primer tercio menos entretenida. Así como El orfanato funcionaba muy bien y Lo imposible tenía una hora espectacular con el tsunami y una segunda hora que era la emocional, yo creo que aquí sufre un poquito en su primer tercio. Le cuesta un poco la presentación de personajes, el arrancar, pero una vez que ya vas metiéndote en el drama del niño, pues yo creo que te va calando, te va rascando un poquito el corazón, y al principio cuesta, pero al final pues te hace pupa y acabas emocionándote. Y bueno, y como tú dices, Dani, pues es una buena película. No creo que sea la gran película española del año, que es lo que yo creo que muchos esperábamos, y yo creo que eso no lo ha conseguido. Yo creo que es una película muy recomendable, que al espectador medio le va a encantar. Más allá de que sea muy espectacular visualmente y de que esté muy bien narrada, tiene otras virtudes, como por ejemplo una dirección de actores estupenda. Yo creo que Sigourney Weaver nunca ha estado tan bien. Está estupenda en un papel pequeñito que puede parecer de malvada, pero consigue darle muchísimos matices. Y de nuevo, otra constante en el cine de Bayona es lo bien dirigidos que están los chavales. Los niños, Bayona trabaja muy bien con ellos y no es fácil. Ya volviendo al tópico, Hitchcock decía aquello de nunca trabajar con animales ni con niños. Bayona, desde luego, lo de los niños lo maneja fenomenal. Y bueno, yo creo que la única forma de atacar esta película pues es instalarse en el cinismo. Y es curioso porque no tengo muy claro por qué la sensibilidad o la sensiblería se considera en una forma negativa de acercarse al cine, y el cinismo lo consideramos como una forma positiva de acercarse al cine. Confundimos muchas veces el cinismo con inteligencia y la sensibilidad con baja exigencia intelectual hacia el cine. Y yo creo que ahí estamos equivocados, o por lo menos el que se acerca así al cine, o al cine de Bayona al menos, está equivocado. Pues chicos, me parece un perfecto resumen de Un monstruo viene a verme, al menos de vuestras impresiones y de cómo puede reaccionar los que todavía no lo hayan visto, que es algo que tienen que hacer, porque hay que apoyar el cine español, aunque los actores no lo sean. Pero mirando un poco hacia el futuro, me parece que hay dos vertientes en lo que respecta a la carrera de Juan Antonio Bayona. Por un lado tenemos esa parte como cineasta que probablemente va a dirigir, veremos si Jurassic World sale bien, pues seguro que dirigirá muchos más blockbusters en Hollywood. Luego su carrera como productor, que empieza con esta nueva película de Sergio G. Sánchez. Y luego, por otro lado, yo creo que en paralelo tenemos esa especie de bandera que todavía ha dejado en España estancada y que la utiliza un poco para seguir actuando como ariete, diría yo, contra el gobierno y contra las políticas tan negativas que están teniendo no solo contra el cine español, sino también contra las producciones que vienen desde fuera, por todo el tema de las deducciones fiscales, que los porcentajes con los cuales se ayuda a las producciones extranjeras que vienen a nuestro país a rodar pues son pésimas, sobre todo si las comparamos con las que tienen por ejemplo en Canadá, o me parece que es en Croacia o en Malta. Y me parece que él actúa muy bien como ese abanderado de la industria de cine español que tiene que plantar cara al gobierno y a todos los mandatarios políticos que están haciendo tan poco por ayudar al futuro del cine en nuestro país. Bueno, narísimo, no te tienes que ir a Canadá, Malta o Croacia. Aquí mismo, en España, Canarias se está diferenciando de cómo funciona el resto de España, y de hecho, pues la franquicia Todo Gas ha pasado por ahí. Recientemente Matt Damon también pasó por ahí, y entonces se están haciendo muchísimas películas en Canarias. Al final lo que demuestra es que si tú propones leyes interesantes, los grandes estudios van a venir a ti y te van a dejar mucho dinero. O sea que... Y además está llevando esa crítica pues muy bien,
porque todo este sector de la sociedad española que le achaca a los actores españoles o a la industria española el estar pues siempre protestando por el tema de las subvenciones y tal y cual, desde luego no piensa en Bayona como un ariete político contra el gobierno, no se le ha puesto todavía ese estigma, y lo cierto es que lo es. Pero pues por un motivo u otro, no sé si porque es una figura a lo mejor no demasiado pública, en ningún momento se le ha achacado a él nada. No sé si es porque rueda producciones que parecen extranjeras, no sé si es porque no se le conoce públicamente, pero esa dualidad resulta curioso, ¿no? La guerra que da y cómo está luchando por la industria en este país, y cómo los que suelen achacarle eso, a él nunca se lo han achacado. Pues la verdad es que es bastante cierto lo que dices, Dani. Y yo no sé si está relacionado con esto lo que dices, de que sus producciones parecen extranjeras, o que quizás sus producciones son muy rentables. Porque al final, ¿cómo vas a criticar a Bayona? ¿Te vas a quejar de subvenciones? Porque claro, a lo mejor los críticos dicen... os subvencionamos películas que luego no hacen nada de taquilla en el cine y tenéis que hacer los chanchullitos estos de apuntar que dentro de 3 semanas en un cine en Lorca, Murcia, de pronto hubo una afluencia masiva de público, y para así lograr el cupo mínimo para pillar la subvención, ¿no? Que eso es lo que se suele criticar, estas acciones tan turbias. Pero es que al final Bayona, si te hace una película, lo imposible, que por mucha subvención del Estado, luego te hace 180 millones mundiales, van a funcionar también muy bien Un monstruo viene a verme, que ahora mismo no sé lo que ha costado, no lo recuerdo, pero a poco que funcione bien en el mercado internacional, al final es un director que te recupera dinero y que te hace mucho dinero. Yo no sé si eso es lo que le está salvando, es un paraguas para los críticos, porque claro, los críticos al final ¿con quién se meten? Pues con todos los del No a la Guerra, de Alberto San Juan de turno, no sé qué, estos directores que al principio de su película pone consejería de no sé qué, consejería no sé qué, y luego miran la taquilla y no hacen nada de taquilla. Entonces esos críticos dicen, bueno, ¿a quién estamos subvencionando? Cuando la realidad es que en Hollywood se subvenciona, y muchísimo, que eso es otro tema que da también para un podcast, porque totalmente. Los grandes blockbusters, Spider-Man, Los Vengadores, esos reciben subvenciones de los estados donde ruedan, y ruedan precisamente en según qué estados, porque reciben más beneficios o menos. Entonces lo que pasa es que eso la gente no se da cuenta. Pero el tema, yo creo que Bayona, yo creo que tu razonamiento es súper sensato, Dani. Y yo no sé, la pregunta que me hago es que si quizás a Bayona no le están atacando los críticos por eso de que es muy rentable económicamente. A lo mejor el día que deje de ser rentable económicamente, los críticos empezarán a decir, hay que ver que estamos subvencionando a este pavo que solo hace dar caña al gobierno y hace películas de mierda que no las ve nadie. A lo mejor ese día, cuando llegue, pues los críticos se echarán al cuello de Bayona. Pero claro, mientras tanto, es que es nuestro director más taquillero. No sé, es que es indiscutible en el sentido, te guste más, te guste menos Bayona, hace un cine para el público medio, y hace muy buen cine, técnicamente de lo mejorcito que hacemos aquí, y encima funciona fuera y funciona dentro. Es que es muy complicado meterse ahora mismo con Bayona. Pues con eso y un bizcocho, hasta mañana a las 8. Vamos con las noticias. Las noticias cinéfagas de la semana. Pues empezamos con las noticias de la semana, y vamos a empezar no con una película, vamos a empezar con una miniserie. Y es que Kit Harington, John Nieve para todo el mundo, va a protagonizar y producir una miniserie para la BBC que se llama Gunpowder, y en la que la miniserie va a interpretar Kit Harington a Guy Fawkes. Guy Fawkes, que fue pues ese personaje de la historia británica que fue el causante de la fallida conspiración de la pólvora en 1605 para hacerle un complot al rey Jacobo I de Inglaterra, y que muchos conocemos porque es el personaje en el que V de Vendetta pues hace referencia continuamente, y con esa máscara. Yo traigo
noticias de una actriz que me gusta mucho y seguro que a ti también, que es Angourie Rice, la actriz que salía siendo la hija de Ryan Gosling en The Nice Guys, aquella película de Shane Black en la que sale también Russell Crowe, y tiene nueva película en el horizonte. Es The Beguiled y es la nueva película de Sofía Coppola. De Sofía Coppola, que viene de dirigir... ¿cómo se llama? De Bling Ring. No, ¿cómo se llama la película de Sofía? Sí, de Bling Ring, ¿no? Con Emma Watson y Con Emma compañía. Watson, eso es. Pues la verdad es que el cast... ¿Y es protagonista? ¿Es protagonista ella? No, aquí comparte reparto con, atento, Nicole Kidman, Elle Fanning, Elle Fanning que está on fire, Kirsten Y Dunst. que ya coincidió con ella en Somewhere, el Fanny. Ah, correcto. Bueno, también salen Kirsten Dunst y que ya ha trabajado con Sofía Coppola antes y con Colin Farrell. La verdad es que tiene una pinta impresionante. Y lo que hace la película es ser un remake de la película de 1971 de Clint Eastwood, que se centraba en un soldado herido de la Unión, que son los buenos en la Guerra Civil estadounidense, y que es acogido por una escuela de chicas en el sur, en los estados del sur de Estados Unidos. Así que, no sé, pinta interesante por lo menos, y son todas las actrices muy molonas, así que veremos qué tal. Y si hablamos de cine que pinta interesante y de actrices molonas, pues no podemos otra cosa que hacer mención a la secuela de un clásico contemporáneo, que es Encantada 2, con la sexta nominada de 2007, Amy Adams. Acaba de anunciar Disney que se va a producir la secuela. La va a dirigir Adam Shankman, el director de Rock of Ages, de Hairspray, de algunos episodios de Glee. Y parece ser que Amy Adams está confirmada como protagonista. La duda... Hay dos dudas esencialmente. Una es, ¿volverá Patrick Dempsey? Y la segunda duda es, ¿a alguien le importa realmente? Duras declaraciones. La verdad es que no. Quien no sabemos tampoco si volverá será Susan Sarandon, que no recuerdo cómo acababa su personaje en la película, pero era la villana y además era una villana genial. Y yo me he olvidado de lo que le pasaba a Susan Sarandon, pero estaba muy bien. La verdad es que estaba estupenda. Como siempre, Susan Sarandon, por otro lado. Y seguimos con actrices. Parece que la sección de la semana hoy tiene un protagonismo femenino total, porque la casi retirada de Chloe Grace Moretz pues no va a ser así. Hace unas semanas contábamos que ella quería tomarse un tiempo para pensar, para redefinir su futuro, su carrera, porque llevaba desde niña, muy niña, porque todavía es una niña casi, trabajando y que quería descansar, entonces quería tomarse un impasse en su carrera. Bueno, de repente, esta semana leemos que se ha unido al reparto del remake de Suspiria, la película de terror de Dario Argento, que va a dirigir Luca Guadagnino, también italiano, y que está protagonizada esta nueva versión por Tilda Swinton, Dakota Johnson y Mia Goth. Así que, bueno, le ha durado poquito, ha durado casi menos que los retiros de Steven Soderbergh. Así que, pues nada, nueva película para Chloe Grace Moretz. Y tranquilo que va a ser todo actrices. Rachel McAdams va a protagonizar una película junto a Rachel Weisz que se va a llamar Disobedience y está dirigida, atento, por Sebastián Lelio, que es el director de aquella película Gloria, chilena, protagonizada por Paulina García y que se llevó un premio en el Festival de Berlín de hace unos pocos años. Lo interesante de esta película es que además el guión, que los coescribe Lelio, también estará coescrito por Rebeka Lenkiewicz. Y ese Lenkiewicz suena polaco. Y si piensas una película polaca de hace poco que haya tenido mucho éxito, ¿en cuál piensas? Ida. Coescribió el guión de Ida, Rebeka Lenkiewicz, y ahora pues colaborará con Lelio en esta película que está financiada por productoras británicas, incluidas Film 4, que es una productora que además suele estar muy presente en festivales. Con estos nombres a la cabeza y con las caras de Watts, como estoy con con Rachel McAdams y con Rachel Weisz, que seguro que la veremos, es una película que veremos en Berlín, en Venecia o en Cannes. 100% seguro, vaya. Pinta también un proyecto muy molón. Y bueno, ya comentar así de pasada que parece que el cerco se va cerrando en torno a la actriz que va a ser elegida para coprotagonizar el spin-off de Han Solo. Zoe Kravitz, ¿no? Tessa Thompson y la tercera. Naomi Scott se llama. Naomi Scott. Que es una chica que salía
en la serie Terranova. Era la hija de los protagonistas. Y la verdad es que la chica guapísima es poco. Pero no sabría decirte nada más porque es que no la he visto en otro lado. Lo que sí que te puedo decir es que esta chica va a ser más conocida porque va a salir en Power Rangers, en la nueva adaptación de... ¿Es una de la los serie. Power Rangers? Sí, es la rosa, la Power Ranger rosa. Ah, vaya, Y no sé si has visto el tráiler. El tráiler es Sí. espectacular, ¿eh? Es Chronicle total. Es totalmente. Pero además es que tiene el rollete visual de Transformers, de la primera Transformers, y yo creo que puede hacer mucho dinero esta peli, ¿eh? No me daba ninguna esperanza, pero ahora igual me lo estoy pensando, Sí. ¿eh? No sé el presupuesto cuánto va a costar, pero a poco que tenga un presupuesto decentito sin volverse locos. No, Lionsgate Ponérselo- tiene invertida muchísima pasta en esta película. No solo en ¿sí? tema de... En presupuesto no sé, pero en tema de promoción se están gastando un dineral en moverla por todo el mundo. O sea, que tienen pensado convertirla en su nueva marca porque después de que los Juegos del Hambre se haya extinguido y que hayan tenido pocos éxitos a lo largo del último año, esta es su nueva esperanza. Así que habrá que esperar a marzo cuando se estrene, pero viendo el tráiler de verdad que conservo esperanzas de que pueden tener algo interesante entre manos. No sé si será una buena película, quizá no, pero al menos algo que les tire muy bien en la cartelera. Así que con esta cerramos y me quiero despedir en primer lugar de Dani. Gracias por estar aquí con nosotros una semana más. Ha sido un auténtico placer. Muchísimas gracias, Emilio. Y yo quiero hacerle una pregunta a Pablo antes de irme. Pablo, ¿no te parece muy gratificante que Emilio se esté dejando una pasta en estar en Estados Unidos y que el antiguo nazísimo hoy en día tenga que ver una película después que nosotros? El que siempre presumía de llegar antes a las películas que cualquier otra persona. Me parece fantástico y bueno, es que a este ritmo vamos a ver casi nosotros antes la carrera de los Oscar antes que él. O la carrera de los Oscar. Mentira. O la carrera- ¿Has visto The Rape of a Nation o no? No, ni la voy a ver. Ah, ¿Estás hablando de Donald Trump, a lo mejor, Emilio? cierto, porque se está frungiendo a todo el país. Pero que no os preocupéis, que ya llegará el mes de noviembre y estaréis ahí todos mordiéndoos las uñas para ver qué películas de los Oscar podéis ver o rascar en algún screener cutre en internet y yo estaré viéndolas en el cine. La experiencia cinematográfica al máximo y además con un año que promete espectacular en la temporada de los Oscar. Así que puedes burlarte todo lo que quieras, pero un monstruo buen a verme tampoco es tan importante. Así es, Emilio, hay que quererle de todas formas. Y por último, también decir que por una semana he sido malvado y me alegro de que no hayan incrementado el número de reviews del programa. ¿Y sabéis por qué? ¿Os acordáis de cómo os despedíais en el último programa de Harvey? Decíais que si llegabais a las 100 reviews... Emilio grabaría el programa desnudo y acto seguido me invitasteis a grabar el programa con vosotros. Entonces yo estaba aterrorizado ante la posibilidad de que Emilio pudiera activar las cámaras. Pero como os habéis quedado de nuevo en las 97, otro invitado va a tener que ver eso. Bueno, pues Esperemos. supongo podríamos hacer que si llegamos a las 200 reviews invitaremos a todos los que me escriben por Curious Cat pidiéndome cosas obscenas, que los hay muchos y no precisamente mujeres. Así que yo creo que podríamos llegar a los 200 si ofrecemos una foto en bolas mía y de Moloco. Moloco, ¿estás dispuesto o no? Me parece correcto. Me parece que sí. Bueno, no especificamos cuál de los dos molocos, pero sí. Me Porno parece bien. gatuno. Sí, sigue la prostitución de sus dos gatitos, sigue en marcha. Bueno, pues ahora en serio, muchas gracias por haberme invitado, por hacerme sentir tan cómodo aquí. Y sois una gente encantadora, aunque a veces no lo parezcáis, pero sois una gente encantadora. Ole, muchas gracias. Pues nada, Moloco, Qué bonito. nos vemos la semana que viene. Muy bien, no tenemos pensado tema, ¿no? No, todavía no, la verdad. Porque A ver qué sale. habíamos cogido una racha de 3-4 podcasts que teníamos ya todos los temas, pero ya los hemos fusilado todos. Si a alguien se le ocurre recomendarnos algún tema, ya sabe que puede hacerlo a través de nuestras cuentas de Twitter, @PabloMoloco, @Nanísimo, @Cinéfagos o incluso en las reviews de iTunes. Estamos en 97, lo repetimos, si llegamos a 100 la vamos a liar mucho. Así que va, espabilen. Y eso es todo, Moloco. Venga, pues nada, a descansar. Hasta luego.